Hay una parte en la Biblia que Pablo nos invita, y ahorita la vamos a buscar, que Pablo nos invita a las personas que son jóvenes, pero que aún no tienen el compromiso del matrimonio, que tengan ese cuidado al escoger a la persona con la que van a vivir por siempre. Habla específicamente a los cristianos y hace mención a una palabra interesante, el yugo. No os unáis en yugo desigual. En una ocasión Jesucristo habló también del yugo y Él dijo: mi yugo es fácil, es ligera mi carga. Y cuando hablamos de yugo, yo no conozco mucho del campo, pero entiendo que es ese aparato que ayuda a que dos animalitos puedan trabajar juntos, avanzar juntos y los puedan dirigir, y así vaya uniendo fuerzas, puedan llevar a cabo X tarea que normalmente es usada para abrir la tierra. Y si no está ese yugo, pues es más complicado ponerlos de acuerdo a los dos animalitos para que vayan juntos y así sumar fuerzas. Pero aquí Pablo habla ya ahora al joven, a la joven, cristiana, los que tienen a Cristo, que tengan ese cuidado de no unirse con una persona que no comparte su fe, que no comparte sus ideales, sus proyectos. Y si me acompañas, por favor, a 2 de Corintios capítulo 6, verso 14. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, y expresa las razones del por qué no debe de los jóvenes tomar esta decisión de unirse como matrimonio con una persona que no es creyente, si nosotros fuéramos creyentes. Dice la Biblia: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? En el verso 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí Pablo hace una especie de contraste donde es imposible que haya una compatibilidad entre la justicia, por ejemplo, con la injusticia. Son, como se puede decir, caminos totalmente opuestos que no podrían estar juntos. La luz con las tinieblas, Cristo con Satanás o Belial, o el templo de Dios y los ídolos. Son cosas que no pueden estar juntas. Esta es una invitación para los que no han tomado la decisión todavía de unirse con una persona, para que presten atención con quién se van a unir. Sin embargo, estoy consciente, este es culto, esta es reunión de matrimonios y ya estamos aquí. Alguien levantaría la mano y dice: ¿y si ya la regué, hermano? No, ¿y si ya estamos unidos? ¿Qué pasa? Porque aquí dice: no te unas en yugo desigual, pero ya me uní, ya lo he hecho está. Suponiendo que vinimos a Cristo después de haber conocido esto, bien, Jesucristo va a empezar a transformar y a limpiar, a convertir. Dice la palabra de Dios: no se separe. Si tiene algún esposo o esposa incrédulo, no se separe, porque Dios puede alcanzar a su esposo o a su esposa a través de usted. Si ya sabía esto y como quiera decidió, pues ahí sí que duro de servir, por no decir cabezón o cabezona, porque aún así digo, ya bajo aviso, pues no hay engaño. Pero me quiero centrar en lo que se espera de lo que es el yugo adecuado. El yugo adecuado entiendo que sería el que va parejo, el que ayuda para que los dos, en el caso del campo, los dos animalitos estén cómodos. En el caso del matrimonio, la pareja esté cómoda y que juntos puedan tomar esas decisiones, que juntos puedan tomar ese camino, unir fuerzas y ser más eficientes en lo que vayan a hacer. Sin embargo, necesitamos lo que es
el yugo en Cristo, el yugo adecuado que solamente lo puede poner Jesucristo en nuestras vidas. Y es que nuestros matrimonios necesitan, así literalmente, necesitan del yugo que solamente Jesucristo puede ponernos, para que sea Él el que nos dirija, para que juntos unamos nuestras fuerzas y tomemos esas buenas decisiones, tengamos esos resultados buenos y evidentes, y disfrutemos la vida en el matrimonio. Antes de continuar, vamos a orar unos momentos. Padre Santo, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, humillados bajo tu poderosa mano, dándote muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que hables a nuestras vidas, que todo lo que yo no puedo explicar, lo que yo no puedo expresar, lo que no he alcanzado a entender, te ruego que sea tu Espíritu enseñándonos, revelándonos tu palabra. Abra el corazón, Señor. Te ruego, establece ese reino tuyo, establece ese dominio, esa autoridad. Haz tu obra en nosotros. Esto te lo pedimos, poderoso Dios, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo y lo que vas a hacer. Amén. Cuando hablamos de un buen yugo, porque aquí está Pablo invitándonos a que no nos unamos en un yugo desigual. Pero cuando es un buen yugo, un yugo adecuado a nuestro matrimonio, una herramienta que nos puede ayudar a que juntos estemos en el mismo proyecto. Y es que la Biblia me enseña que hay cosas que se esperan en el matrimonio cristiano y que nosotros debemos de desarrollar. ¿A qué me refiero con un buen yugo en el matrimonio? Lo que se espera es que desarrollemos algunas cualidades que aquí mismo empiezan a Pablo las describe, cualidades que deberían de tener los matrimonios y cualidades, por lo tanto, que también invitan a que sería muy difícil tenerlas con personas que no comparten la misma fe, que no comparten el mismo ideal, que no comparten el mismo objetivo. Y una de las cualidades que nuestros matrimonios necesitan para que podamos tener esa armonía es que debemos de tener ese compañerismo. En el verso 14 dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, y menciona qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. El compañerismo significa que es una relación amistosa de colaboración y solidaridad. Amigos, no solamente amantes, no solamente personas que viven bajo el mismo techo, no solamente personas que comparten en común los hijos, sino amigos. Hay matrimonios que no han tenido este cuidado de ser amigos entre ellos. A veces, cuando uno preguntara cuál es tu mejor amigo o tu mejor amiga, no es con quien se casaron. Y hasta he visto en películas que tienen así como que no, con el mejor amigo no te cases, con la mejor amiga no te cases. Cuando bíblicamente necesitamos ser amigos, necesitamos tener ese compañerismo amistoso, esa relación agradable. A veces solamente es el puro título de esposos porque no se hablan, no se dirigen la palabra, se hablan muy tosco, se caen gordo uno al otro, de que ahí viene, ya está. Y está muy lejos de poder ser una buena amistad. El matrimonio requiere, mi hermano, de que podamos tener esa amistad en nosotros. En Proverbios capítulo 18, verso 24, si me acompañas, por favor. Dice la palabra de Dios así, Proverbios capítulo 18, verso 24. ¿Lo tienes? Y dice la palabra de Dios así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y luego menciona: y amigo hay más unido que un hermano. Y viendo, aquí hay dos enseñanzas interesantes, pero al final todo se resume en una. Aquel que tiene amigos, ¿cuántos tenemos amigos? O amigas, vaya, según el género. Aquellos que tienen esas amistades, según la Biblia dice, es porque te has mostrado así con ellos. No sé si alguna vez
has visto a alguien que es muy tosco, es difícil que logre ser amigo tuyo, porque llegas diciendo buenos días, que tienen buenos. Y así como que, para entrar a que sea esa amistad, ya está bien complicado por el trato tosco que presenta. Y si yo actúo tosco con alguien, pues también va a ser difícil que me pueda considerar o que me lo pueda ganar como amigo. Aquel que tiene amistad es porque ha sido amable, ha sido considerado, trata de ayudar. Entonces empieza a tener esa confianza para considerarlo amigos. En el matrimonio, si nosotros nos hablamos toscos, si nosotros no tenemos esa consideración uno con el otro, la posible amistad que pudo haber se empieza a desbaratar, se empieza a deshacer. Y la Biblia me enseña, el que tiene amigos es porque se muestra así. Y si queremos ser amigos de nuestro cónyuge, tenemos que presentarnos así. Tenemos que mostrar esa amistad, tenemos que acercarnos. Ahora, encima de eso dice, y amigo hay más unido que un hermano. Eso significa que tratemos de tener esa consideración, esa cercanía aún mayor que la de un hermano. Los hermanos no los escogemos. No, normalmente los hermanos de sangre no los escogemos. Nacen así de que pues ya llegó, te caiga bien o te caiga mal, es el que llegó. Los amigos sí los escogemos. Podemos nosotros decidir ser amigos de una persona o no. Y encima de eso, si ya escogiste casarte con alguien, pues ya está de más hacer amigo de ella, ¿no? De él. La intención es tratarnos de presentar así. Ahora, una persona amistosa, literalmente, busca ser amistosa. Jesucristo llegó a nuestras vidas e incluso Él también presenta y busca, no solamente quiere tener esa relación de Dios y siervo, también dice, ustedes pueden ser mis amigos, y los llama a sus discípulos sus amigos. Y hay varios siervos que han alcanzado el título de amigos de Dios. Y qué lindo que nosotros podamos alcanzar ese punto de ser amigos de Dios. Pero para la amistad se requiere esos dos caminos, tanto uno que lo busque como el otro también que lo recibe y lo quiere buscar. Si nosotros no buscamos tener esa amistad con nuestra pareja, a la persona a la que en su momento nosotros escogimos, con la que queríamos vivir, a la persona a la que se supone que amamos, sería un poco también complicado alcanzar a tener el título de amigos de Dios. Porque todavía el ser amigo de Dios no es solamente ser amistoso con Él, literal es obedecerlo. Es dejar muchas cosas mías para recibir o aceptar las que Él decide sobre mí y así alcanzar ese título de amigo de Dios. Y si yo no estoy dispuesto a hacer esto, pues entonces va a ser complicado que tenga una buena amistad. El matrimonio, nuestro matrimonio, necesita compañerismo. Con un incrédulo es difícil esto, porque tenemos que tener esa relación amistosa y en cuanto alguien diga, oh, vamos por las cervezas, si tú decides ser amigo del mundo, te vas a convertir en enemigo de Dios. Pero si Dios tiene la prioridad en tu vida, entonces te va a ser muy complicado tener que decir a tu compañero, a tu amigo, el no o el sí. Porque vas a tener que decidir entre Dios o las personas. Y Pablo dice, te unes en yugo desigual, vas a tener que tomar esta decisión entre Dios o no poder tener una relación de amistad en el matrimonio. Pero una vez que ya estamos dentro, la Biblia me enseña que Dios puede generar esa relación de amistad en nuestro matrimonio. Otra cualidad que debemos de tener y cuidar, porque el matrimonio debe de tener, regresando a 2 Corintios capítulo 6, verso 14, menciona del compañerismo ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No pueden ser compañeros, pero entre dos personas que se aman sí pueden ser compañeros. Ahora también lo que se espera en un matrimonio, lo que debe de haber en un matrimonio es esa comunión. Cuando está en el yugo desigual, pues si pregunta, pues ¿qué comunión podría haber entre la luz y las tinieblas? Pero en el matrimonio se está esperando, por eso lo presenta como un argumento. El matrimonio necesita
esa comunión. Y la comunión son personas que profesan una misma religión, una misma ideología o que tienen cosas en común. Quiero mencionarte y dejar muy claro que a veces cada quien tiene sus puntos y en el matrimonio salen a relucir cada vez más los puntos opuestos. Todavía en el noviazgo medio como que nos aguantamos. Si alguien de repente dice, no hombre, es que a mí me gusta mucho el color verde, pintar la casa de color verde, el otro se queda con, ¿para qué discuto? Todavía no está. Pero ya en el matrimonio ya empiezan los puntos cada quien a tomar sus puntos, sus argumentos y a decir esto no me parece, esto sí me parece y en fin, empiezan los desacuerdos. Muy comunes, muy comunes. Hablo como quienes ya tienen experiencia. En el matrimonio a veces es fácil establecer mi punto de vista y no quererlo soltar. Y esto genera desacuerdos. Y quiero decirte que el desacuerdo no une a la pareja. El desacuerdo divide a la pareja. Y nosotros tenemos que empezar a considerar qué es más importante, mantener mi punto, que la casa se pinte de verde, o mantener mi matrimonio y empezar a tener que tomar decisiones entre qué es más importante para mí. Primera de Corintios capítulo 1, verso 10. Y voy a leerlo como supongo que él estaba expresando Pablo mientras estaba escribiendo esto. Y dice la palabra, dice así, ¿lo tienes? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Verso 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Alguien dirá, ¿me está tanteando o sí le dijeron de verdad? Esas contiendas generan divisiones, mis hermanos. Cuando nosotros nos acostumbramos a pelear, porque a veces creemos que es muy sano decir mi punto de vista, no me parece esto, no quiero aquello, o quiero esto, no estoy de acuerdo contigo, pero en muchas ocasiones si nos percatamos que generan divisiones, que generan contiendas, entonces lo más conveniente es ceder, dejar. Ahora, hermano, ¿pero quién va a ceder? ¿Quién? Porque yo siempre cedo. ¿Cuántos dicen amén? Y normalmente es el otro el que impone su decisión. Y ya me toca a mí, siempre, siempre, siempre el otro, siempre, siempre, siempre la otra, pues ya me toca a mí. Ahora, busquemos que nuestro punto de unión, donde nos enfocamos y donde es importante para nosotros que no cedamos, es en donde está Jesucristo plantado. Pero donde no está Jesucristo, entonces empezar a considerar si no está bien conforme a la palabra de Dios, no es importante. Si no es importante, tiene que ser quitado, aun cuando sea mi punto de vista. Por ejemplo, digo por decir un punto. Alguien a lo mejor dirá que tiene en mucha estima y mucha importancia a los hijos. Mientras el otro dice, pero es que no tenemos tiempo para nosotros. Enfocado o poniéndome en el punto se puede decir, de la sociedad, diría, es que los hijos es el número uno, es lo más importante, por ello trabajamos, por ellos vivimos, por ellos existimos. Mientras bíblicamente no es así. Entonces, en el momento en el que yo tengo que tomar una decisión, yo estoy en mi punto de vista, el otro está en su punto de vista, entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Oh, que yo estoy equivocado. Entonces, pues aprieta quejadas, si quieres tú eres labios, pero tenemos que ceder, porque si no empezaríamos a generar una división
que lastimará nuestro matrimonio. Si caminamos a favor de la palabra de Dios, siempre tendremos esa unión. Si caminamos en contra de la palabra de Dios, siempre tendremos esa división. Acompáñame a Santiago, capítulo 4, verso 1. Dice la palabra de Dios así, ¿lo tienes? Santiago capítulo 4, verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, entre el matrimonio. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Verso 2. ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y luchar, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y es que muchas veces los pleitos se generan, las luchas se generan en el matrimonio por cosas egoístas, literalmente, cosas que no están considerando ni al otro, ni lo que dice la palabra de Dios, sino lo que yo quiero. Y en ese punto estamos lastimando tanto en nuestro matrimonio, nuestro hogar, y también estamos apartando la palabra de Dios, la que nos genera la luz. Hay muchas batallas que no se deberían de llevar a cabo cuando empezará a considerar lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos ponemos nuestro punto, busquemos esa unión, ¿qué es lo que Jesucristo tiene para mí? Entonces todo estaría tranquilo, estaría bien, estaría feliz. De entrada, a nosotros los esposos, los que estamos casados, dice la palabra de Dios, tienen cuidado de las cosas del mundo y dejando claro a lo que se refiere de cómo agradar los varones a sus esposas y las esposas a sus esposos. Pero si luchamos porque me agraden a mí en vez de yo luchar por agradar, entonces ya no estoy caminando conforme a la palabra de Dios, estoy generando esas divisiones, estoy lastimando mi matrimonio y no estoy obteniendo lo que se espera en un matrimonio. La Biblia me enseña, necesitamos tener comunión, tener esas cosas en común. Y en el hogar cristiano, los que tenemos a Cristo, nos une Jesucristo, el que genera vida. Habrán otros matrimonios que lo que los une es el alcohol. Un par de borrachos, un par de drogadictos, un par de fornicarios, un par de maldicientes. Y lo que generan pues es destrucción. Entra el pecado trae muerte, así dice la palabra de Dios. Pero los que tenemos a Cristo, lo que nos une es Jesucristo. Que es ese punto de unión entre nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Y siempre generará esos buenos y pacíficos resultados en nuestro hogar. Con el incrédulo sería difícil poder tener una comunión, porque va con otros ideales, porque va con otras ideas, porque va con otros proyectos. Pero lo que se espera en el matrimonio cristiano es que haya comunión. Por último, la última cualidad que se necesita en el matrimonio para tener ese yugo agradable, adecuado, bueno en nuestras vidas y tener esa fuerza para continuar adelante, la primera cualidad fue el compañerismo. Para poder unirlos y tener esos proyectos juntos y unir fuerzas. La segunda cualidad que se espera en el matrimonio es la comunión. La tercera cualidad, regresando a 2 de Corintios, capítulo 6, ahora el verso 15. ¿Qué concordia? ¿Sí lo tienes? 2 de Corintios, capítulo 6, verso 15. Dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial o qué parte del creyente con el incrédulo? En el verso 16 también dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Cuando hablamos del acuerdo o la concordia, que son muy similares, se habla de una armonía, de una conformidad y de una aceptación entre ambas partes. Con los incrédulos, pues no estamos conformes en que uno quiera irse al infierno mientras el otro
quiere esa santidad. No estamos de acuerdo con que uno quiera caminar en cosas desagradables a Dios, mientras el otro, como por eso dice, o sea, no hay esa aceptación entre el templo de Dios y los ídolos. Ambos se estarían peleando, no se reciben, no se aceptan, no están conformes uno con el otro. Ni Jesucristo está conforme con los demonios, ni los demonios están conformes con Cristo. Pero en el matrimonio se espera que tanto el hombre esté conforme con la mujer como la mujer esté conforme con el hombre. Y nuestro matrimonio necesita de esa aceptación. Que estés conforme, que disfrutes, que entiendas si tu esposo o tu esposa es de una manera, quien lo puede cambiar es Jesucristo. En su momento lo cambiará, el Espíritu de Dios lo cambiará, pero tú disfruta del camino de por donde Dios lo va cambiando, transformando. Disfruta de la persona que Dios te concedió tener a tu lado. A veces estamos esperando que, cuando ya tenga la casa, cuando ya tenga el carro, cuando nuestros hijos crezcan, cuando tengamos hijos, cuando ya no tengamos los hijos, y siempre estamos esperando un futuro y no disfrutamos lo que está en el momento. Y la palabra de Dios me enseña que es necesario estar conformes con los que Dios nos da. Está bien darle gracias a Dios y buscar siempre algo mejor, pero debemos de estar conformes con lo que Dios nos permite vivir en este momento. ¿Te casaste con ese hombre? ¿Te casaste con esa mujer? Mírala en este momento si está aquí a tu lado. Míralo a tu pareja, tu esposo, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Ese hombre, esa mujer fue la que tú escogiste. ¿Hay alguien aquí que le pusieron una pistola? No, ¿verdad? Tú lo escogiste. A lo mejor hubieron recomendaciones. No, con él no, con ella no. Pero ahí estás, casado. Ahí estás. No, no es cierto. Ahí estás casado con esa persona a la que tú amaste, a la que que ganó tu corazón. Ahora, la Biblia me enseña que es bueno que disfrutes porque Dios te lo ha concedido. Vendrán momentos más adelante donde tendrás muchas cosas que disfrutar. Yo estoy seguro que si en este momento Dios hiciera algo y de pronto tu esposo, tu esposa partiera con Cristo, tienes buenos momentos para recordarlos. Has generado esos buenos momentos. Tal vez haya malos también, pero esos malos ya como que no tendrían mucho sentido. O hay alguien aquí, se fue y nunca me desquité. No, normalmente no es así. Tenemos muy lindos momentos que poder recordar. Y si no, no ha partido tu esposa, tu esposa. Es momento de generarlos. Genera esos recuerdos lindos y hermosos. Atesóralos. No salen así solos. Los tenemos a veces que buscar. Busca esos lindos momentos donde platicas, donde tienes esa amistad, donde tienes ese compañerismo, donde son personas. Y no que los recuerdos sean puras discusiones, que los recuerdos sean puras agresiones. No. Ahora, nuestro matrimonio necesita ese acuerdo y necesitamos aceptarnos y aceptar nuestro lugar en el matrimonio para poder disfrutar de nuestro matrimonio. Una persona que disfruta de su trabajo es porque acepta lo que le toca hacer. Cuando una persona no disfruta de su trabajo es porque no está conforme con lo que está haciendo, no lo acepta. Pero aquella persona que disfruta de lo que hace es porque está aceptando lo que está haciendo. En Efesios capítulo 5, verso 21. Efesios capítulo 5, verso 21. Dice la palabra de Dios así. ¿Lo tienes? Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y en el verso 22 dice, las casadas, aquí pueden decir amén o presentes o heme aquí. Dice, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué les toca a las casadas? ¿Cuál es el lugar de la esposa en el matrimonio? Estar sujeta en qué machista, ¿no? Ahí está en la Biblia,
Pero si no estás conforme con eso, no va a haber ese acuerdo. No estás de acuerdo con lo que te toca a ti en el matrimonio y no vas a disfrutar de tu matrimonio. Vas a tratar de cambiar las cosas, y al cambiar las cosas es como querer cambiar el orden de lo que Dios estableció, que no sé, el agua seque en vez de que moje, o que caigamos para arriba. O sea, son cosas que siempre te van a estar en esa ¿cómo decirlo? No estar conforme, porque Dios establece una ley, nosotros aceptamos esa ley, podemos estar conformes con lo que Dios nos permitió. Imagina que a una persona no le guste caminar con los pies. No le gusta caminar con los pies. Para él le gusta caminar con las manos, y se va a esforzar para caminar con las manos, y puede hacerlo, sí puede hacerlo, ponerse de cabeza y con mucho esfuerzo. Sin embargo, Dios no nos hizo de esa manera. Podría más adelante generarle problemas musculares, problemas en los huesos, problemas en la espalda. ¿Por qué? Porque está volteando las cosas que Dios estableció. Y si rompemos el orden que Dios estableció, vamos a tener problemas en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, e incluso hasta en nuestra salud, nuestra amistad. ¿Qué es lo que le toca a la casada? Estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Sigan leyendo, porque supongo que varios no estuvieron de acuerdo. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, otra vez, lo estén a sus maridos en lo que conviene también, y en lo que no conviene también. Dice la Biblia en todo. Maridos, y aquí es donde los varones dicen amén, heme aquí, heme presente, no sé. Y la esposa le dice: ahora presta atención. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y se ve que algunos se aman mucho. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, porque la ama mucho. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y las mujeres respeten a sus maridos. ¿Qué le toca al varón en el matrimonio? Pues tener ese amor hacia su mujer, amarla más que la televisión, que el fútbol, que la comida, que el trabajo, que los amigos, que el dormir. Amarla. Si nosotros seguimos conforme a ese proyecto de Dios y estamos conformes a lo que Dios nos puso, pues entonces Dios establecerá ese reino y nos concederá esos matrimonios unidos. Nuestro matrimonio necesita el yugo que es según Jesucristo, ese buen yugo, el que a los dos nos une y nos da, no le da más importancia a uno y al otro no, los dos son igual de importantes y también son igual de necesarios en el hogar, en el matrimonio, en la familia, sobre los hijos. Delante de Dios, así dice la palabra, no hay grande ni bajo, no hay mujer ni hombre, somos, dice la palabra de Dios, iguales delante de Él, con cada uno de nosotros con funciones distintas, pero todos somos necesarios delante de Dios. Nuestro matrimonio necesita ese buen yugo de Cristo. Por ello debemos de desarrollar estas cualidades que se esperan que un matrimonio cristiano tenga: compañerismo, tener esa amistad, comunión, poder tener ese acuerdo, de estar de acuerdo. Lo que tengo que ceder lo cedo, lo que es de parte de Dios, eso sí que no lo suelto por nada. Y por último,
tener ese acuerdo, esa concordia con Cristo, esa comunión. Ahora, esto no es posible entre personas que se dirigen a objetivos distintos. Estoy hablando al matrimonio que conoce de Cristo. Estoy hablando al matrimonio que ama a Dios y que está buscando que este matrimonio se fortalezca. Si aquí hay un matrimonio que lo que quiere es que se desbarate, si aquí hay una persona que lo que quiere es que su matrimonio no continúe, pues entonces no va a buscar estas cualidades, desarrollarlas. Al contrario, va a tratar de desbaratarlas. Llega el hombre o la mujer muy amistoso, y a ti que te picó, no sé qué, o sea, tratando de romper rápido esa posible amistad que se pueda generar. Tratar de siempre estar en desacuerdo. De oye, ¿cómo ves? Si vamos mañana, no, pasado mañana. Bueno, pasado mañana está bien. No, entonces no, mejor otro día. Por siempre estar en ese desacuerdo, va a tratar de romper esa posibilidad porque su objetivo es distinto. Pero hablo a aquellos que están buscando que sus matrimonios sean fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Hablo a aquellos que no quieren que su matrimonio desbarate, sino que sea un matrimonio bendecido por Dios. Necesitamos. Ahora, cuando termino con esto, Pablo presentó este argumento con los jóvenes, los que aún no se casaban. Presentó puntos opuestos. Es que no puede haber compañerismo, la justicia con la injusticia. Pero los que estamos en Cristo no podemos caminar en injusticia. Por lo tanto, entiendo que sí, necesita haber compañerismo entre la justicia con la justicia. Pablo dijo, no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Pero los que tenemos a Cristo no andamos en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? No andamos en tinieblas, tenemos la luz de la vida, así dice Jesucristo. Por lo tanto, tiene que haber comunión entre luz y luz. Ahí sí están totalmente puntos conformes, adecuados. Y mencionó que no puede haber acuerdo entre Cristo y Satanás, o entre el creyente y el incrédulo, o entre el templo de Dios y los ídolos. No pueden haber esos acuerdos, no van a estar de acuerdo. Pero en nosotros está Cristo o está Belial. No, ¿verdad? No, está Cristo. En nosotros está, dice la Biblia, somos templo del Dios viviente. Por lo tanto, sí tiene que haber ese acuerdo entre templos de Dios viviente y templo de Dios viviente, entre Cristo y Cristo. Mis hermanos, yo te invito a que primero busques que Jesucristo esté gobernando allí, en ese templo de Dios, en tu cuerpo, en tu vida, en tu corazón. Y una vez que Jesucristo está gobernando allí, entonces empieza a luchar porque esa amistad, esa fortaleza en el matrimonio, que sea Jesucristo el que los une a los dos. Aquí, por ejemplo, estamos reunidos varios hermanos que se congregan en Iglesia La Voz, pero que están ubicados en distintas colonias. Aquí hay hermanos locales de aquí de la iglesia que están aquí en la colonia Mirasol, pero hay hermanos que se congregan en la colonia de San Bernabé. Hay algunos hermanos que se congregan en la colonia de San Bernabé. Ahí hay un par de hermanos. También hay hermanos que se congregan en la colonia de la Alianza. Hay algunos hermanos que se congregan en la colonia de la Alianza. Ahí están. Otros hermanos que se congregan en la iglesia que está en la colonia de la Unidad. Hay algunos hermanos que están. Ahí están. Y aunque estamos en distintas, se puede decir, colonias, nos reunimos, pero nos une al final que somos de Centro Evangélico La Voz. Y estamos aquí reunidos y aunque no te congregues en la misma iglesia en la que yo estoy, pero somos igual congregantes de Centro Evangélico La Voz. Y aquellos que tenemos a Jesucristo, dice la palabra de Dios, nos une Jesucristo. Y todo el que tiene a Jesucristo, nos volvemos esos hermanos, nos volvemos ahora en el matrimonio, los dos con Jesucristo, hay una sobreunión impresionante que logramos tener sin divisiones, como lo mencionó Jesucristo, esa unidad total. Yo te invito a que busques esta unidad total en tu matrimonio. Si aún no está,
la necesitas. Dile al Señor Jesús, ponme ese yugo que yo necesito para caminar junto con mi esposo, con mi esposa, a los proyectos que tú tienes. ¿Te gustaría? Bueno, mis hermanos, esta fue el mensaje, este fue el tema del día de hoy. Espero que haya sido de bendición, que lo guardes en tu corazón y que genere esos resultados en tu matrimonio. Si Dios lo permite, pues nos veremos entonces hasta la siguiente. Dios les bendiga. Gracias.